Bueno, como ha dicho Samuel, me llamo Miguel. He venido con mi mujer, se llama Cristina, con mi niño que está allá en la escuelita, que se llama Adrián. Tengo otra niña que tiene 17 años, bueno, los cumple mañana, pero se quedó sirviendo ella en la iglesia de Galapagar. Bueno, nosotros asistimos a la iglesia de Galapagar, Villanueva Galapagar. Nuestros pastores son pues, el pastor Nicolás, que lo conoceréis mucho, y la pastora Doris. Y bueno, gracias por la invitación, de verdad tenéis una iglesia muy bonita, la adoración muy, de verdad muy bonito todo, de verdad felicitaciones, de verdad, grande, grande. Qué bueno, de verdad hay que tener un corazón dispuesto a orar a Dios porque para eso los creó Dios, ¿no? Para adorarle. Bueno, quisiera comenzar haciendo una pregunta, pero para que usted la reflexione usted mismo, usted piense en ello, ¿no? ¿Alguna vez se ha sentido maltratado por alguna cosa que le hayan dicho o menospreciado por algún gesto? ¿O usted ha sido el que ha maltratado verbalmente a la otra persona? ¿O el gesto mal indicado, no? Piénselo y quiero justamente hablar de eso, ¿no? Porque eso suele pasar en la iglesia. Quiero hablar sobre el trato de los cristianos en la iglesia. Por eso me quiero dirigir a todos, jóvenes, adultos, en general a toda la iglesia. Porque es que Dios quiere que en su iglesia sea como la propia familia, ¿vale? Y es que, a decir verdad, no vamos a hablar sin pelos de la lengua, como quien dice, ¿no? Muchas veces entre nosotros mismos nos maltratamos. Nos maltratamos porque muchas veces nos fijamos en nuestro hermano, ¿no? En su día a día, en sus errores. Y la corrección es mala, ¿eh? Hay que corregir. Pero muchas veces lo hacemos mal. Se nos va de la mano, alzamos la voz, dejamos en vergüenza a nuestro hermano a lo mejor, juzgamos. Y esto trae conflictos en la iglesia. Comienzan las divisiones. Yo no me voy allá porque allá está el que me habló mal, mejor me quedo por acá. A lo mejor el domingo ya se me quitan las ganas, no voy porque me han hablado ciertas cosas, ¿no? Me han dicho algo que no me ha gustado. El trato en la iglesia, ¿no? Muchas veces es el incorrecto. Pero es que esto no es de ahora en realidad, esto ya viene de años, ¿no? Esto ya lo habló Pablo en su día. Él pone orden en su día en la iglesia de Éfeso, ¿no? Digamos así. Para esto vamos a ver la primera carta a Timoteo, ¿no? Como él, bueno, recordemos que la carta a Timoteo es una carta personal, una carta pastoral, que es enviada a Timoteo, ¿no? Que Timoteo es enviado a poner orden en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se había levantado falsos maestros con falsas enseñanzas, ¿no? Entonces Timoteo es encargado a poner orden con la sana doctrina. Y le mandan una carta en la cual hay varias instrucciones de cómo tienen que ser los diáconos, los ancianos, los obispos. Y a Timoteo mismo se le dice de que él tiene que cuidar lo que enseña y tiene que tener una actitud correcta, porque él es el ejemplo a seguir de la congregación como tal. Tanto así que le dice, de eso depende tu salvación, ¿no? Entonces, el texto para hoy es 1 de Timoteo 5, 1, 2, ¿vale? Voy a leer el texto. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Voy a orar para comenzar este tiempo. Padre, gracias Señor por este día, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en tu casa, en tu iglesia, Padre Celestial. Dios mío, pon palabra en mi boca.
Señor, que seas tú, Señor, ministrando, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra sea dirigida a los corazones, Señor, Dios mío, y que tu iglesia sea afirmada en Cristo cada día, Padre. Te amamos, Jesús, Señor. Bendice este momento, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, he querido poner como nombre a esta enseñanza. En esta iglesia somos familia. Por tal razón no lastimamos, sino que nos amamos. Repito, en esta iglesia somos familia. Por tal razón no lastimamos, sino que nos animamos. ¿Vale? La idea central de hoy es que nos tratemos entre nosotros como los parientes más queridos. Esa es la idea a tratar, ¿no? Entonces vemos que Pablo le habla a 4 grupos. Le habla a ancianos, a jóvenes, a ancianas y a jovencitas. Lo podemos simplificar mayores y jóvenes, ¿no? Entonces vemos que Pablo comienza con un mandato que es: no reprendas, sino exhorta. Y aunque muchos nos suenen las palabras, quiero dar el significado de estas palabras porque aquí es profundo lo que dice. Entonces, reprender significa dar golpes continuamente, causar dolor, heridas, lastimar, ser una imposición, creerme más que los demás, ¿no? Exhortar, la primera definición que sale es orar, consolar, alentar, animar, estar. Gracias. Estar cerca del otro, ayudarle a levantar el espíritu. Eso es exhortar, ¿vale? Entonces Pablo sabe la necesidad de la corrección, porque ya sabemos que Éfeso, la habrán estudiado seguro, estaba perdida, estaba desviada de la verdad, ¿no? Por esas falsas enseñanzas. Entonces Pablo sabía la corrección que era necesaria, pero Pablo solamente deja una vía para esa corrección, para ese orden, que es mediante el trato con exhortación. Es la única vía que Pablo deja para que el orden llegue a la iglesia. Entonces quiero comenzar con el primer grupo, que es el trato a los mayores como a padres. Aquí Pablo se dirige a 2 clases de ancianos. El primer anciano, habrá escuchado el concilio eclesiástico. Era el encargado de dar consejos, de dar para afirmar la fe de los demás hermanos y tomar decisiones en la iglesia con los demás líderes. Luego Pablo también se dirige al anciano familiar, el líder de la familia, el patriarca, ¿no? También nos sonará que acudimos a veces al líder familiar para dar consejos, para tomar decisiones en la familia, para arreglar conflictos. Entonces Pablo reconoce que estos ancianos merecen su honor, su respeto, por su labor y por su experiencia. Pero es que en Éfeso, hermanos, era un hervidero de doctrinas extrañas, de fábulas, y muchos se habían desviado de la verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo que para que eso sea corregido y sea ordenado, el trato con ellos debe de ser como a su padre mismo. Porque es que Timoteo no le iba a hablar a su padre gritándole, no le iba a faltar el respeto, no le iba a faltar a su dignidad. Timoteo le iba a hablar con todo respeto, con todo amor, con todo honor y con cierto temor muchas veces, ¿no? Así tenía que ser el trato con los ancianos, según Pablo en ese tiempo. Y yo pregunto, hoy por hoy en el mundo, ¿cómo se trata a los ancianos, a los mayores? ¿Cómo se los trata, no? Se ha perdido, hermano, se ha perdido el valor por las canas, como se dice, ¿no? Ya no se valora la sabiduría, la experiencia. Hay algunos mayores tan perdidos, tan errados, que se cree que son niños. Otros andan maquillando. Y así podemos seguir. Han perdido lo que es su identidad y su dignidad. Ese es el trato que el mundo les da. Pero
¿Y nosotros, como iglesia, cómo tratamos a los mayores? ¿Será que los tratamos como a nuestros padres mismos? ¿O será que nos andamos quejando de lo pesado que son, que lo quieren saber todo, que se olvidan de las cosas y nos burlamos de ello, que son una carga? En lo personal, yo más o menos hace 2 años, había un señor mayor que tendría más o menos unos 80 años o así. Yo ya tenía en la iglesia 1 año y pico casi, y la verdad que nunca había tenido trato con él. Yo un día el pastor Nicolás me dijo, Miguel, por favor, ¿puedes acercar a su casa en el pueblo que vive cerca de tu casa? Le dije, sí, está bien. Oh, pues por hacer las cosas bien, ¿no? Ah, vale. Lo monté en el coche, venga, vámonos. ¿Cómo hablaba ese señor? Digo, no se callaba. Entonces, bueno, lo dejé en su casa. Bueno, hasta cumplí, ¿no? Al siguiente domingo, otra vez. ¿Lo puedes llevar? Venga, vale, lo llevo. Y otra vez. Al tercer domingo, yo dije, Señor, no. Ayúdame a tratarlo bien, y como mi abuelo, lo mejor, ¿no? Tratarlo bien. A verlo como tú lo ves. Y fue diferente ese día. Ese día ya yo compartí experiencias y bueno, yo compartí y él ya se soltó más todavía, ¿sabes? O sea, me contó, pero muy bonito. O sea, tienen cosas para contar y experiencias que te dan, o sea, consejos para aburrir. Muy bonito. De verdad que fue un trato muy cercano, tanto así de que yo ya cada domingo le decía a Candú, venga, vámonos, o espérame que no voy contigo, ¿sabes? Hoy por hoy él estaba en el cielo con el Señor. Antes de que él falleciera, estuve ingresado en el hospital. Y él mandó un mensaje a la iglesia diciendo, doy gracias a Dios por el trato que se me dio en la iglesia. Así debe de ser el trato, hermanos, ¿no? Pablo lo deja muy claro, el trato con ellos debe de ser sin quejas, con respeto ni burlas, guardando siempre su honor, su dignidad, su sabiduría, como a nuestros propios padres. Yo creo que todos tenemos padres y siempre, papá, ¿qué hago? ¿Hago esto? Así debe ser el trato en la casa de Dios con ellos. El segundo grupo que menciona Pablo es a los jóvenes. El trato a los jóvenes como a hermanos. Y es que los jóvenes en Éfeso vivían en un limbo. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, la habéis estudiado seguramente, eso era un desmadre sexual. Tenían muchas creencias raras y estos jóvenes ya no eran niños, estos jóvenes eran adolescentes, ya casi a la adultez, y estaban buscando lo que era su identidad, su sentido en ese momento de vivir. Pero es que la sociedad no ayudaba, la sociedad los trataba de impulsivos, de rebeldes, de tercos, los marginaba. Para ellos no contaban los jóvenes. Por eso Pablo le dice a Timoteo que el trato con ellos tiene que ser como su propio hermano, pero hermano de sangre. Un trato cercano, sin menosprecio, con respeto, sin juicio, creando confianza, una amistad espiritual que se apoyen unos a los otros para superar esas tentaciones de esa ciudad, que eran muchísimas. Y hacerles sentir que en la iglesia ellos sí son importantes y sí cuentan para la iglesia. Actualmente, en el mundo como tal, la juventud está en peligro. Hombres y mujeres, jóvenes como tal, está en peligro. Y no solamente porque hay drogas y alcohol, que eso siempre lo ha habido. Hay mucha falta de respeto. Hay jóvenes que se levantan cuando los padres le pegan, alzan la voz, a los abuelos mismos. Han perdido su identidad. Hay muchos que ya ahora se creen animales. Han perdido su masculinidad. Ese es el trato que les da el mundo como tal. Ellos dicen que es una libertad. Yo creo que es libertinaje mezclado con maldad. Por ahí va, ¿no?
Pero la pregunta es, ¿cómo se siente el joven en la iglesia? Aquí hay muchos jóvenes, veo, amén por ello. ¿Cómo se siente el joven en la iglesia? ¿Cómo se les trata? ¿O pensamos que porque ya son cristianos, ya ellos están bien, su día a día es fácil, su día a día es tranquilo, no tienen, y ya por eso no necesitan ningún tipo de atención? Hermanos, yo voy a decirles algo de verdad. Ser joven y servir a Cristo es difícil. Es difícil. Es difícil porque ellos mismos tienen esas ganas de hacer muchas cosas. Y el mundo los bombardea todos los días, con muchas tentaciones, no solamente en la calle, sino también con esto de internet, o sea, todos los días, pum, pum, pum. Y es que la cosa es que muchos se van a equivocar. Todos nos equivocamos y van a errar, van a caer. Porque ellos no viven aquí todos los días. Ellos vienen aquí, pero aquí no viven. Ellos tienen trabajos, estudios y se van a equivocar, ¿no? Luego hay muchos que sufren burlas, críticas, menosprecio. ¿Sabe por qué? Por estar aquí, por servir a Cristo. Y a veces nos cuentan que han tenido un problema en el trabajo o que han suspendido una materia y a lo mejor uno le dice, claro, si no estudias eres un vago o ¿qué quieres? Es que eso no es así, hermano, tienes que ponerte más recto, tienes que ponerte no sé qué. A veces somos duros con ellos. Somos duros con ellos, los juzgamos. A veces vemos jóvenes que usan el móvil mucho en el culto, no sé qué. Ya decimos, madre mía, mejor trae tu Biblia que eso no es de Dios. O eso no está bien. Vaya falta de respeto. Su manera de servir a Dios también, ¿no? En lo personal, yo cuando tenía 16 años, yo conocí a Cristo en un campamento y luego fueron 3 meses muy bonitos, como digo yo. Yo me acuerdo que estaba en un grupo de baile y fueron de verdad al principio muy bonitos, luego se fue complicando, ¿no? Conflictos con amigos, con familias y como dice aquí, la lié, o sea, erré, cometí errores. Y ya comenzaron algunos hermanos, boom, boom, ¿no? Y Dios es perfecto y Dios tiene el control de todo en realidad, ¿no? Pero yo en ese momento fui un cobarde. ¿Sabe por qué? Porque decidí seguir al mundo y me aparté de Cristo. Así que gloria a Dios, hermano, por los jóvenes que sirven a Cristo. Porque son valientes. Si tiene un joven al lado, dígale que es valiente por estar aquí. Son valientes, en verdad. Tranquilamente pueden estar por ahí, pero están aquí. De verdad. Démosle gracias a Dios por ello. El trato con ellos debe de ser como nuestro propio hermano, pero hermano de sangre, sin juicio, con confianza, dándole validez, seguridad, afirmando su identidad como hombres e hijos de Dios, ayudándolos a superar inseguridades, tentaciones, levantándoles el espíritu. Luego Pablo menciona también el trato a las ancianas, a las mayores, como a tu madre. En Éfeso, la ciudad, esa ciudad tenía la mujer mayor un trato entre el honor y el abandono. Porque en la cultura judía romana la abuela era la encargada de mantener los valores y la educación de los niños, ¿no? Entonces Pablo quería que eso se le reconozca a la mujer mayor, pero dentro de la iglesia ahora, ¿no? Que su trato sea como madre, de verdad. Pero luego también ellas tenían plena dependencia en sentido de que dependían totalmente para todo de sus maridos. Entonces, si ellas se quedaban viudas, pasaban a depender de sus hijos. Y si daba el caso de que no tenían hijos o sus hijos las abandonaban, se quedaban en la calle, pero en pobreza total. Nadie las ayudaba. Por eso Pablo ofrece el refugio de la iglesia, en la iglesia.
¿no? Y Pablo le ordena a Timoteo que el trato con ellas sea totalmente como a madres, pero a madres, madres de verdad. Esto implica cuidarlas, escucharlas con paciencia, corregirlas con ternura, no humillándolas, que sienta que la iglesia es su nueva familia. Y a la luz de esto, ¿cómo vemos a la mujer mayor en el mundo? Ya no hay honor por ello. Ya no la valoran, ya no le dan ese cuidado que necesita. Y es triste. Es triste porque con todo lo que han hecho ellas, con todos los madrugones que se han pegado, con toda la paciencia que han tenido a los niños, a los maridos mismos. Y recordemos que la mujer edifica el hogar. Han luchado por mantener una estabilidad en su hogar. Mucho, ¿no? Y reciben ese trato. Pero vuelta la pregunta es, ¿cómo se trata a la mujer mayor en la iglesia? ¿Cómo? ¿Como a madres? ¿O como simples abuelitas que se andan quejando? Que se meten en todo, que hablan mucho y no le damos importancia a lo que hablan. Y es que muchas veces le decimos, no señora, yo le tengo respeto, no sé qué. No. Hay que tener una relación totalmente familiar, real con ellas. Amarlas de verdad. Yo, casi 5 años atrás, antes de que esté con Cristo, el trato con mi madre era muy dejado, en realidad. Yo sé que vivíamos uno encima de otro, pero nos veíamos muy poco. Y desde que ya estoy con Cristo, Dios me ha llevado a cambiar ese trato con ella, ¿no? Hoy por hoy nos vemos casi todos los fines de semana. Y eso que ahora vive ella 40 minutos más lejos que mi casa. Pero de verdad, me encanta escuchar sus victorias, sus luchas. Si le puedo, le aconsejo en algo. Estar atento a su necesidad, estar atento a lo que ella anhela, ¿no? Y cada vez que tenemos esos encuentros, siempre hay una oración de por medio. Porque es mi madre. Y así debe de ser el trato en la iglesia. Así. La orden es clara. La orden es clara. Hay que cambiar el trato que tenemos con ellas. Hay que ser más cercano a ellas, escucharlas, estar atento a lo que necesitan, estar atento a su necesidad. Hablarles con ternura y amor, ¿no? Acompañarlas al bus, a su casa, ¿no? Ser serviciales. Y si ya pues le invitan a comer, suba porque cocinan muy rico, la verdad, las mujeres mayores. Tienen un buen sazón. Aproveche, ¿no? Ser servicial. Si está por ahí y está la mujer al lado, siéntese, tome la silla, ¿no? ¿Cómo lo haríamos con nuestra propia madre? Igual, ¿no? Luego, Pablo habla sobre las jovencitas, ¿no? Como a tus hermanas. En Éfeso, las jovencitas vivían bajo una presión social y religiosa, ¿no? Porque pasaban de la autoridad de sus padres a la autoridad de sus esposos. Era fácil ver jovencitas casadas entre los 12 y 15 años. Entonces, cuando una jovencita decidía por X motivos quedarse soltera o viuda, ante los demás estaban vistos desprotegidas y eran presa fácil para el abuso, para el maltrato. Luego había otras jovencitas que servían como prostitutas sagradas. Recordemos que Éfeso, donde pasaba esto,
era la sede al culto a la diosa Artemisa, la diosa Diana de los Efesios, que se llamaba también. Y sus ritos consistían en tener relaciones sexuales dentro de ese templo, ¿no? Entonces Pablo quería que la iglesia fuera el polo opuesto a eso. Pablo quería que se las tratase con dignidad, con respeto, sin miedo al abuso, al maltrato, y resalta con toda pureza. Un trato limpio, sin ninguna mala intención, ¿no? Como a tu hermana, pero hermana de sangre, que tú lo vivas, lo sientas. Así tiene que ser el trato con ellas. Hoy en día podemos seguir viendo mujeres jovencitas de 12 y 15 años casadas ya, ¿no? Más que todo en estos países musulmanes que se dan, ¿no? Ellos las dan en casamiento, ¿no? Y viven en una presión todavía religiosa. Y es triste, ¿no? Porque el trato con ellas es ese, ¿no? Hay que orar por ellos, lógicamente, ¿no? Luego también el mundo está confundiendo mucho a las jovencitas. Ya no hay valor por nada, ¿no? El mundo les dice que ellas son dueñas de su cuerpo y que ellas pueden tener sexo hoy, mañana, pasado, cuando les dé la gana, con quien les dé la gana. Si se quedan embarazadas, aborta, no pasa nada, es tu cuerpo. Ese es el trato que le da el mundo. Y yo les aseguro que hay muchas, pero muchas jovencitas sufriendo con dolor, con traumas en realidad. Porque ese trato en realidad no es bueno. Y otra vez yo pregunto, ¿cómo es el trato en la iglesia con ellas? ¿Será que la iglesia es el polo opuesto al mundo? Tiene que serlo, porque si no estamos perdidos. Tenemos que ser el polo opuesto al mundo. No, la iglesia tiene que ser un lugar donde se le dé protección. ¿Por qué protección? Porque hay muchas malas personas con malas intenciones. Hombres con malas intenciones. O sea, de verdad, ser unos caballeros, ¿no? Que cuando pase, abrirle la puerta, pase usted, ¿no? Hablarles con suavidad porque ellas son delicadas. Tenemos que tener ese respeto, tener cuidado con lo que hablamos, cuidado con las bromas, porque pueden dar paso a malos entendidos. Tratando siempre como a nuestras propias hermanas. Entonces, que ellas sientan que el valor que les damos es de Cristo y que ellos crean eso y sepan esperar en Cristo de verdad, ¿no? Yo les he comentado que tengo una niña de 17 años, mañana los cumple, y ella nos cuenta sus luchas diarias, ¿no? En esta edad nos hemos dado cuenta que es más frágil, ¿no? Y Dios nos ha llevado a cambiar el trato con ella. Nos ha llevado a cambiar el trato con ella, a hablarle con más suavidad, a tratarla con más dulzura, ¿no? A ser un caballero, dándole esa seguridad y esa protección, ¿no? Da igual si la tengo que ir a ver a la parada de autobús o donde sea, es mi deber que ella se sienta protegida, ¿no? Y es que ella anhela ser madre, anhela casarse, ¿no? Pero estamos orando también para que Dios le ponga el hombre correcto en su momento correcto. Y mi anhelo como padre es que ella se guarde su pureza y sirva a Cristo. Pero ¿sabe qué? Para eso, el trato es muy importante. Así que, hermanos, el llamado es tratar a las jovencitas
con todo el valor que ellas tienen, dándole valor, pero valor en Cristo, que ellas se sientan valoradas por todos los que estamos aquí, dándole valor. Que ellas no se echen afuera a buscar lo que Dios ya tiene para ellas. Que ellas sepan con certeza de que Dios las ama y Dios le va a dar todo en su momento de Dios. Ese es el mejor momento. Que sepan esperar. Que no busquen fuera nada, porque lo que hay afuera es perdición. Con toda pureza, hay que tratarlas con toda pureza, limpios, sin malos pensamientos, como nuestras propias hermanas. Así que así es el trato que Dios quiere que nos demos entre nosotros, como una familia de verdad, como una familia de verdad, donde cuando vengamos el domingo, voy a ver a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, le voy a contar la semana que he tenido y si he fallado, pues vamos a orar para levantarte el espíritu. Y no es malo la corrección. De hecho, la corrección es buena y es necesaria para que nosotros podamos seguir creciendo en Cristo. Es necesaria porque todos fallamos en realidad. Jóvenes, mayores, todos fallamos. Y una buena corrección es necesaria, pero una corrección exhortando, levantando el espíritu a mi hermano. Y el trato es fundamental. Tratémonos unos a los otros como de verdad se tiene que tratar como familia, como Dios quiere. Y yo sé que siempre nos decimos, no, mi familia en Cristo, mi hermano. No. Comencemos a creerlo de verdad que somos familia. Y empecemos a armarnos y a tratarnos como a nuestros propios familiares, los más íntimos. Porque yo creo que todos leen la Biblia, ¿no? Y ven también el mundo como está. Los tiempos se están cortando, hermano. Cristo viene y viene por su iglesia. Pero una iglesia en orden, familiar, sin reproches, sin ira, sin prejuicios. O sea, una iglesia en ese aspecto santa. O sea, de verdad, seamos conscientes y el trato sea totalmente exhortando, levantándonos el espíritu el unos a los otros. O sea, hay que tener y pidamos perdón, que eso no es nada malo. Eso es bueno, pedir perdón. Bueno, para concluir, quisiera que por favor se pusieran de pie y que se haga cada uno con una mayor o un joven. Y vamos a poner esto por obra. Vamos a poner esta palabra por obra para orar unos por otros, para que Dios obre, para que Dios haga su obra de verdad, para tratarnos como familia, como debe de ser. Y si tiene algo que decirle a su hermano, tiene que pedir perdón, tiene que pedir disculpas. Somos libres en Cristo para eso también. Bueno, Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria, Padre. Gracias, Dios mío, por esta corrección, por esta exhortación, Señor, que nos das. Padre Celestial, Dios mío, yo oro, Señor, por mis hermanos, oro por este lugar, Señor, oro para que en este lugar, en esta casa, en esta iglesia, Señor, sea un trato familiar. Señor, un trato, Señor, de amor. Señor, un trato, Señor, de padre, de hijos, de hermanos, de hermanas, Señor, de madres. Señor, un trato totalmente unido, Padre. Señor, ayúdanos a separarnos de los reproches, de los juicios, Señor, de los prejuicios que uno se hace, Señor, con mi hermano, con mi padre, con mi madre, Señor. Ayúdanos a estar, Señor, uno para el otro, para levantarnos el espíritu, Señor,
Te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra es viva, Señor. Es viva, Dios mío. Gracias por esta corrección que nos da, Señor. Oro, Dios mío, para que el trato sea totalmente familiar, pero familiar, Señor, cercano, Dios mío, que mi hermano pueda contar conmigo para lo que sea, Dios mío, no solamente para lo que a mí me conviene, Señor, no. Un trato totalmente cercano, un trato totalmente volcado, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a cambiar este trato, Dios mío, y que podamos, Dios mío, servirte como a tú te agrada, Dios mío, y te esperamos, Padre, te esperamos, Señor. Tu iglesia te espera, Señor, una iglesia comprometida contigo, una iglesia familiar, una iglesia, Señor, en orden. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú vas a venir por tu iglesia, Padre. Dios mío, te bendecimos, Señor. Te honramos, Padre Celestial. En tu santo nombre, Padre Celestial.